en casa. Como les dije, muy buenas tardes a todos y les quería comentar algo antes de empezar. Por favor, si no pueden activar sus micrófonos es porque hemos cerrado la entrada del audio, pero pueden hacer sus preguntas a través del chat, que vamos a estar atentos al chat para poder luego contestar las preguntas, ¿sí? Bueno, como les decía, la charla de hoy es Principios Básicos de la Conservación de Carnes en Casa. Esta charla va a ser dictada por la ingeniera María Alicia Peña. Ella es profesora titular de la carrera de Ingeniería en Alimentos, miembro de la Junta Académica de la carrera, y pues tiene una maestría en Ingeniería Alimentaria obtenida en la Universidad, en la CUJAE, en La Habana, en Cuba. También nos acompaña la ingeniera Mónica Tinoco. Mónica Tinoco es la coordinadora de los laboratorios de la carrera y ella tiene una maestría en gestión de la calidad y seguridad alimentaria. Entonces, nuestras ingenieras, las dos ingenieras en alimentos graduadas de la carrera, pues son personas con una amplia experiencia y nos van a hablar sobre este tema de la conservación de carne, sobre todo ahora en casa que estamos pues pasando más tiempo y necesitamos tener algunos tips que nos van a ayudar sin duda alguna a que tengamos una mejor conservación en nuestras casas, ¿sí? Bueno, antes de iniciar, les quiero pedir, por favor, nos llenen un formulario que se está pasando por el chat. Lo van a pasar varias veces para que ustedes lo puedan ver. Ese formulario es para que lo llenen y ustedes puedan pasarnos sus datos y los que deseen puedan recibir un certificado de asistencia a nuestra charla. Todas las charlas tienen certificado de asistencia, así que si ustedes están ya algunas veces viniendo a las charlas, están presentes en las charlas, pues van a encontrar esos formularios con los que pueden inscribirse pues, y recibir su certificado. Otra cosita más, por favor, las preguntas, como les decía, para los que están recién integrándose, se van a aceptar por el chat. ¿Ya? Entonces vamos a ir recibiendo, ojalá podamos contestar todas las preguntas porque el tiempo es un poquito corto. Vamos a estar más o menos hasta cerca de las 4 con la charla y de ahí vamos a tratar de contestar todas las preguntas que se van a hacer, ¿sí? Por favor, si nos ponen en el chat de dónde nos están viendo. Estaba viendo que hay algunas personas de México, de Nicaragua, de aquí del país, del INIAP, estaba viendo también. Entonces, si nos van diciendo de dónde desde dónde están conectándose, sería buenísimo. Les agradeceríamos mucho. Y pues bueno, nuevamente, bienvenidos. Que sea pues de su agrado esta charla, sin duda alguna así va a ser, y podemos empezar. Por favor, Carolina, si deja de compartir para que podamos empezar. Listo, María Alicia, Mónica. El sonido, Mónica. Sí, bueno, les voy a compartir la pantalla, entonces espérenme solo un segundo para dar comienzo. Bueno, como les había dicho María Fernanda, tanto Mónica como yo, el día de hoy les vamos a estar dando una charla en la cual vamos a hablar sobre los principios de conservación de carnes en casa. Principalmente vamos a ver todo lo que es higiene, el manejo adecuado e higiénico, y de ahí veremos algunos procesos que haremos a nivel del hogar. Entonces, bueno, empezamos con Mónica, que va a empezar con la presentación, y más bien le voy a dejar que usted, Mónica, comparta la pantalla. Gracias, María Alicia. Buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Como les dijo María Alicia, vamos a empezar con la presentación de lo que es conservación de carnes dentro de casa. Entonces, para iniciar, como una breve introducción, les podemos decir que la carne es un medio ideal para el crecimiento de microorganismos, ya que por su pH cerca de la alcalinidad,
Las bacterias se desarrollan muy bien en ese medio, la cantidad de humedad que tiene el producto también ayuda y todos los nutrientes que tiene. Por eso es fundamental darle un buen manejo y un buen tratamiento en casa para no tener deterioros de las carnes y posibles consecuencias por el mal manejo de las carnes. ¿Cómo empezar? Una vez que tenemos las carnes en la casa, luego de la compra, es importante que saquemos de las fundas originales. Siempre nuestros utensilios deben estar limpios y desinfectados. Entonces es importante usar agua tibia, detergente y sanitizar. Se puede hacer con soluciones de cloro y luego un enjuague adecuado. Se debe porcionar las carnes para poder almacenarlas en nuestro refrigerador y siempre mantener temperaturas bajas, porque la carne es un producto que se deteriora muy rápidamente. Entonces, es muy importante el momento que vamos a limpiar las carnes, tener separadas tablas y cuchillos. Así evitaremos contaminaciones cruzadas, es decir, que cualquier microorganismo que esté en nuestra carne, debemos minimizar el riesgo de que pase a otros alimentos. Sobre todo, ustedes tienen ahí una imagen de pollo y tomates. Las carnes son llevadas a cocción, entonces con eso garantizamos que se van a eliminar los microorganismos. Sin embargo, los vegetales en su mayoría los consumimos crudos, así que ahí no hay ninguna barrera de protección para el alimento. Y si mezclamos carnes con vegetales o frutas o productos ya cocidos, vamos a tener un riesgo de una contaminación. Por otro lado, el momento que tenemos ya nuestras carnes listas para el almacenaje, deben estar porcionadas de acuerdo a lo que vamos a consumir, al número de integrantes de nuestra familia, y etiquetadas qué tipo de carne es, qué fecha lo hemos guardado, para de esta manera poder consumir lo primero que estamos guardando en nuestro refrigerador o congelador. Muy importante y muy común que podemos hacer en casa es lavar el pollo o lavar las carnes. Esto no se recomienda hacerlo, ya que el pollo, sobre todo, es una estructura bastante irregular y el momento que lavamos, salpicamos el agua a todo lo que tenemos cerca, parte del mesón, si tenemos platos secándose en la escurridera, pues esa agua va a salpicar. Y el pollo generalmente tiene una bacteria patógena, sí, que es de Campylobacter. En las gotas de agua va a saltar a todo nuestro alrededor, inclusive en nuestras manos, nuestro delantal de trabajo, y así vamos a tener una contaminación cruzada bastante complicada. Campylobacter lo que causa son infecciones intestinales. Entonces, recomendamos no lavar el pollo en el grifo de agua. Si es que se necesitase retirar algún tipo de partícula que esté en el pollo o dentro del pollo, en la carcasa, a veces tienen un poco de coágulos de sangre que han quedado del faenamiento, pues con sumergirlos en un recipiente con agua, retirarlos, es suficiente. Y así evitaremos tener contaminaciones cruzadas. En la siguiente diapositiva ustedes ven a manera de radiografía qué pasa cuando lavamos el pollo. Entonces, todo lo verde es las gotas de agua que ha salpicado alrededor del espacio donde estamos trabajando. Y eso es lo que justamente se quiere evitar dentro de la cocina, porque si no tenemos precauciones luego de sanitizar los espacios, pues podríamos generar a nuestra familia una intoxicación y no vamos a saber ni cómo sucedió ni por qué sucedió. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de lavado de carnes y pollos. Bien, la clave de la seguridad alimentaria son los tiempos de cocción de las carnes. Sabiendo
que la temperatura es lo único que elimina los microorganismos. Entonces, es importante llegar a las temperaturas recomendadas de cocción. Las carnes de res y de chancho, por su faenamiento, por la manera en la que se faenan, las superficies de estas están muy expuestas a la bacteria Escherichia coli. Esta bacteria se encuentra normalmente en el intestino de los animales y por los mecanismos o métodos de faenamiento puede haber una contaminación. También cuando se trata de carne molida hay que tener mucho cuidado, pues esta, al ser troceada en formas más pequeñas, pues tiene más superficie de contacto para que las bacterias puedan estar ahí. Entonces, es muy importante cómo vamos a cocinar nuestras carnes y el tiempo de cocción. ¿Cómo saber que nuestra carne está en su punto de cocción? Pues hay varias técnicas para hacerlo dentro de casa. Una es de forma visual, verificando que ya no tenga el color rojo y que los jugos que eliminan sean ya translúcidos, ya no estén rojos intensos o como sanguinolentos. Eso garantiza que nuestra carne ya está en su punto de cocción. Se recomienda que lo mejor sería que las carnes sean de un espesor pequeño, ¿sí? No trozos muy grandes, porque ahí se va a demorar mucho tiempo más en llegar a la cocción interna y puede ya secarse en la superficie. Entonces, que sean de poco espesor para tener una cocción uniforme y adecuada. Una herramienta útil para verificar la temperatura de cocción son los termómetros de bolsillo. Estos termómetros ahora en el mercado encontramos fácilmente. En los supermercados se ve que están a la venta, entonces podríamos, si deseamos, adquirir uno de estos para controlar las temperaturas de nuestras carnes. En la diapositiva ustedes pueden ver, hemos tomado una tabla del Departamento de Agricultura norteamericano, USDA, por sus siglas en inglés, y nos dan los tiempos, las temperaturas, recomendadas para la cocción de las carnes. Entonces, por ejemplo, tenemos que el cerdo debe llegar a 63 grados centígrados y luego de que llega a esa temperatura, recomienda que se dé 3 minutos de descanso. ¿Qué es este tiempo de descanso? Es la cantidad de tiempo que el producto permanece a los 63 grados en el caso del cerdo. Entonces, lo que debemos hacer es bajar el fuego, tapar la olla, el sartén donde estemos haciendo la cocción e intentar que se mantenga la carne 3 minutos a esa temperatura. Y garantizamos que la carne está completamente cocida. También otra forma de ver, ahora actualmente con las aplicaciones y el internet, nos ayudan con ciertas herramientas. Y tenemos una aplicación que podemos bajar en nuestros teléfonos o tabletas que se llama Stick Timer Pro. Aquí en ustedes pueden poner qué tipo de carne es, el método de cocción que van a hacer y automáticamente les calcula qué tiempo debe ser cocida la carne. Por otro lado, en el internet hay una página que se llama CalcuWorld. En esta, de igual manera, ustedes ponen qué carne desean cocinar y les da una lista de si es al sartén, cuánto tiempo, si es en olla, cuánto tiempo. Y ahí ustedes tienen los tiempos de cocción, que son muy aproximados a lo que se debería hacer, porque también el espesor de la carne tiene mucho que ver en esto de los tiempos. Pero si tienen curiosidad, ustedes pueden bajarse la aplicación o entrar a ese link que está en la presentación y van a ver. Incluso el link que estamos recomendando tiene para
cocción de toda clase de alimentos, no solamente carnes. Así que puede ser de utilidad para el resto de alimentos que hagamos en casa. Es importante saber cómo utilizar el termómetro de bolsillo. Es un termómetro con una aguja rígida que nos va a permitir pinchar la carne. Ahora, ¿dónde pinchar la carne? Tenemos que ver el punto más grueso de la carne, que sería el punto medio. Porque si son más delgados o los que están más expuestos a la superficie de la olla, del sartén, van a calentarse más rápido. Entonces tenemos que intentar que el termómetro llegue a la mitad de la pieza de la carne. Y esa sería la temperatura real que estamos tomando para saber si está lista o no nuestra carne. Otros métodos de conservación es mantener las carnes en refrigeración o congelación. Sabiendo que estos dos métodos lo que hacen es ralentizar el metabolismo de las bacterias para que no se reproduzcan, sino se aletargan. Sin embargo, las bacterias quedan ahí. Entonces, la refrigeración lo que hace es una disminución de la temperatura. Nuestras refrigeradoras de casa están alrededor de unos 5 grados más o menos, y lo que se recomienda es que las carnes estén entre 0 y 7 grados centígrados. Ahí se consideran que están en temperatura de refrigeración. Obviamente tienen que estar correctamente empacadas para poder almacenarlas, o si no van igual a causar contaminación cruzada dentro del resto de alimentos de nuestro refrigerador o generar malos olores. Entonces es muy importante que estén bien empacadas para que sean almacenadas. La congelación de las carnes. Sí, la congelación es una forma de conservación que se basa en solidificar el agua que contienen las mismas. Al congelar el agua, esta ya no está disponible para los microorganismos, por lo que detienen el desarrollo microbiano. Aquí sí el microorganismo se pone muy lento, su metabolismo se aletarga completamente y las carnes nos van a durar mucho más tiempo. También los procesos enzimáticos de la carne se van a detener. Entonces, este es un método bastante bueno y mucho mejor que la refrigeración porque nos va a dar oportunidad de guardar más tiempo nuestras carnes. La mayoría del agua que tiene la carne se solidifica formando cristales de hielo, acompañada por una separación de sólidos disueltos. La carne se considera congelada cuando el centro del músculo tiene una temperatura de menos 12.2 grados centígrados. Lo ideal es que llegue a menos 18 y así se van a conservar. Nuestros congeladores caseros sí nos dan la opción de que lleguen a estas temperaturas si es que están en buen estado. Si nuestro congelador está por alguna razón falloso, no está funcionando correctamente, pues aquí vamos a tener alzas de temperaturas, tanto en refrigeración como en congelación, y podrían causar deterioro en nuestros alimentos y especialmente en las carnes. Algo que es muy importante es la velocidad en que se congelan las carnes, ya que la calidad de congelación, la calidad de enfriamiento de la carne depende principalmente del tamaño de los cristales de hielo que se forman. Entonces, si la congelación es a una velocidad baja, vamos a tener una formación de cristales grandes y puntiagudos que dañan la estructura de la carne. Entonces, el momento de descongelar, la carne va a soltar todos sus líquidos, todos sus jugos, que es lo que da sabor a la carne. Y ahí vamos a tener defectos de calidad. Mientras que si el enfriamiento es rápido, los cristales que se forman son más pequeños y no rompen las estructuras de las fibras de la carne. Y así se van a retener mejor
todos los jugos de la carne y tendrán un mejor sabor. Hemos puesto aquí un ejemplo de cómo congelar la carne molida. Entonces, lo primero es, necesitamos tener el recipiente para poner nuestra carne molida, una funda Ziploc y un palillo de chuzo. Lo que hacemos es poner toda la carne dentro de la funda, sacar todo el aire, ¿sí?, que está dentro de la funda para evitar que este aire sea causante de deterioro. Sacamos todo el aire que se pueda, sellamos la funda y ustedes ven en la fotografía, con el palo de chuzo marcamos la porción que queremos. Y con esto podemos ya hacer un doblez en la funda y tenemos, en la fotografía ustedes pueden ver 2 porciones de carne, ¿sí? Y eso se lleva al congelador. Esta idea, pues realmente ustedes ven que en el internet hay magníficas cosas, pues nos hemos ayudado con el video, con el link que ustedes tienen en la diapositiva. Y ahí está cómo hacen las diferentes porciones de la carne de acuerdo a su necesidad. Entonces es algo bastante útil que nos puede servir en casa y de esta manera no descongelamos toda la porción grande de carne, sino solamente sacamos, rompemos y sacamos de la funda la porción que hemos hecho y el resto vuelve al congelador. Es importantísimo no recongelar la carne porque el momento que descongelamos suelta sus jugos. Si volvemos a congelar, en estos jugos que ya están poniéndose a temperatura ambiente, las bacterias empiezan un poquito ya a ponerse activas y pueden causar algún daño o reproducirse rápidamente hasta que nosotros volvamos a meter al congelador y así podríamos tener problemas de crecimiento de bacterias y descomposición de la carne. Entonces es muy importante que no se vuelva a congelar la carne que ya ha sido congelada. Tenemos aquí una tabla que nos da FDA, que es bastante interesante porque nos indica los tiempos que nos duran las carnes, tanto en el refrigerador como en el congelador. El link que ustedes ven en la parte inferior, pueden entrar, por curiosidad, está un listado de todos los alimentos que tenemos en casa, tanto crudos como cocidos o preparados como salsas. Entonces es bastante interesante revisarlo porque nos da una guía. Y aquí ustedes pueden ver que prácticamente en refrigeración la carne no dura mucho tiempo, mientras que en congelación sí dura bastante tiempo. Podemos tener incluso 12 meses almacenada nuestra carne, tomando en cuenta que no se haya cortado la cadena de frío. Eso es muy importante. Entonces podríamos almacenar nuestras carnes durante varios meses dentro del congelador. Y en esta época que estamos en casa y hacemos muchas compras, es difícil salir, entonces nos queda muy bien ya programar nuestras compras de la quincena o del mes y poder almacenar. Y sabemos que van a estar en buen estado en nuestros alimentos, especialmente las carnes. También tenemos un poquito de dato de lo que son pescados, camarones. Congelados nos duran también de 6 meses aproximadamente. En la parte de la congelación puede haber defectos y ustedes deben haber visto que en su congelador a veces puede cambiar el color, la carne o hacerse cristales de hielo muy grandes. Entonces sí son defectos que se presentan. Debe protegerse en lo posible de estas agresiones externas y utilizar envases adecuados para evitar justamente estos. ¿Qué son las quemaduras provocadas por bajas temperaturas? En lo general, el alimento se halla en un espacio, en una atmósfera con baja humedad.
nuestro congelador es un ambiente seco. En estas condiciones, el alimento lo que hace es ceder el agua para equilibrar el ambiente y combatir la sequedad. El agua que está en forma de hielo, en estado sólido, cuando pasa al estado de vapor sin adquirir su fase líquida, causa estas quemaduras en los alimentos. A simple vista, un alimento, un producto está quemado por bajas temperaturas y se ve con grandes cristales de hielo o también colores marrones y una carne seca deshidratada. ¿Qué podemos hacer para evitar estos efectos de quemaduras por el frío? Entonces, recomendamos que se guarde en fundas Ziploc o en envases herméticos, se elimine todo el aire que está dentro de las fundas y así evitamos que esté la presencia de oxígeno. Y nos va a durar mucho tiempo nuestras carnes en buen estado. Con estas acciones, lo que vamos a hacer es dificultar que el agua interior de los alimentos migre hacia el exterior y se reseque el alimento. Además, se asegura que el agua se mantenga en el interior del alimento y aporte la jugosidad y el sabor de cada producto. Si pese a todo esto se detecta que hay un deterioro por el frío, bastará con cortar las partes más afectadas y luego preparar nuestra carne. Pero si es que vemos que es mucho el daño de nuestra carne por efectos de calidad o porque no nos va a gustar ver nuestra carne de ese tono, pues la tendríamos que desechar. Sin embargo, si consumimos una carne en estas condiciones, no nos va a causar ningún daño a la salud. Es solamente organoléptico el deterioro del producto. Y en esta parte yo termino. María Alicia, por favor, si podemos continuar con lo siguiente. Listo, Mónica, muchísimas gracias. Y bueno, antes que nada, muchísimas gracias por su participación. Yo les voy a hablar ya un poco de la parte de procesamiento de las carnes y de algunos productos cárnicos. Entonces, vamos a ver en este caso, yo me voy a referir primero a la cocción de las carnes. Cuando nosotros hablamos de cocción de carnes, es importante tomar en cuenta 3 parámetros fundamentales, que es el término de cocción, el método de cocción y el corte de la carne. De estos dependerá principalmente las características organolépticas que vaya a tener nuestro producto al final. Cuando hablamos del método de cocción, principalmente dependerá del tipo de carne con el que nosotros vayamos a preparar nuestro plato, es decir, si es que es una carne suave o una carne dura. Cuando hablamos del término de cocción, aquí es súper importante ver qué tipo de carne también es la que estamos procesando. Por lo general, cuando nosotros hablamos de cortes enteros, como por ejemplo un lomo fino, una picaña, estas por lo general es posible dejarles en término medio o también en término 3/4, porque se supone que dentro del músculo de la carne no se tiene microorganismos. Pero si, por ejemplo, nosotros estamos procesando una carne molida en el cual sabemos que ya tuvo una manipulación, en donde también conocemos que en realidad puede haber tenido otros procesos, es importante alcanzar una temperatura alta y una cocción completa, porque es la única manera en la cual nosotros vamos a poder garantizar la inocuidad del producto. Entonces, como ven, hay que tomar en cuenta estos factores al momento en el cual nosotros vamos a seleccionar nuestros cortes. Y cuando nosotros hablamos de métodos de cocción, principalmente vamos a hablar de métodos de cocción, por ejemplo, húmeda, en la cual principalmente hablamos de estofado, por ejemplo, todo lo que es cocción al vapor por ollas de presión, también hablamos de cocción bajo agua de ebullición. Estos principalmente se van a utilizar en productos, en cortes de carne que sean principalmente duros. Ya vamos a ver más adelante la razón de esto. Posteriormente vamos a ver que también hay los procesos de cocción
que son más bien de cocción seca. Dentro de estos tenemos algunos tipos de cocción, como por ejemplo los asados, a la plancha, grill o el horneado. Estos principalmente se definen secos porque no vamos a adicionar ningún tipo de agua al momento de la cocción. También tenemos otros tipos de cocción. Cuando hablamos de cocción en medio graso, aquí principalmente vamos a obtener una característica diferente en el producto, puesto que nosotros podemos decir que en este caso la textura de la carne va a cambiar completamente. Vamos a lograr más bien una carne en la cual tengamos una textura crocante. Entonces es importante ver cuáles son los métodos de cocción que tenemos. En esta diapositiva les mostramos cómo elegir el mejor método de cocción dependiendo del tipo de carne que van a procesar. Entonces, si ustedes ven en la parte superior del cuadrante, tenemos todo lo que son cortes duros. Estos cortes duros se caracterizan principalmente porque nosotros vamos a utilizar métodos de cocción que sean lentos, es decir, que sean por tiempos más prolongados. ¿Por qué es esto? Principalmente los cortes duros se caracterizan porque tienen una alta proporción de colágeno en la carne. Cuando nosotros vayamos a utilizar cortes duros, tengamos la precaución siempre que sea por tiempos prolongados, de tal manera que garantizamos que la característica de la carne vaya a mejorar muchísimo. En cuanto a los medios húmedos, principalmente tenemos todo lo que son estofados, guisos y vapor. En cortes que sean extremadamente duros, recomendamos 100% el vapor porque aumenta la temperatura. En cuanto a los métodos de cocción secos para carnes duras, principalmente lo que podemos recomendar es el horneado, porque como sabemos se hace por tiempos más prolongados. De igual manera puede ser el ahumado o la plancha, pero siempre controlando que la temperatura no sea muy elevada. Entonces, como les decía, por el contrario, cuando manejamos cortes más bien de tipo suave, aquí se caracterizan porque pueden ser tiempos rápidos de cocción. Entonces, fundamentalmente aquí podemos basarnos en el húmedo, que sería por agua a ebullición o también por calentamiento bajo temperatura, bajo el punto de ebullición, es decir, con temperaturas bajas. Cuando hablamos de medios secos, lo más recomendable sería, por ejemplo, parrilla, grill y la fritura, porque en el caso de carnes suaves podemos combinar esta textura crocante con un corte suave y nos queda bastante bien. Ahora, vamos a hablar sobre los cortes de carnes. Bueno, fundamentalmente nos vamos a referir en la res en donde hay más variabilidad de los tipos de cortes. En este caso les vamos a dividir fundamentalmente entre cortes suaves, cortes de dureza media y los cortes duros. Podemos fijarnos que en la parte superior va a estar los cortes suaves. ¿Por qué? Principalmente en el lomo del animal es un músculo en el cual casi no hay trabajo y por lo tanto los músculos son mucho más suaves, como por ejemplo aquí encontramos en el punto 20 está el lomo fino. Este corte prácticamente el animal no tiene ningún esfuerzo, ningún trabajo, por lo tanto es un corte mucho más suave, mucho más tierno. Por otro lado encontramos los cortes duros que principalmente están en el lomo y en el brazo. Estos se caracterizan porque tienen que dar estructura al animal. Y el hecho de que necesiten brindar estructura, tiene que haber presencia de colágeno, que como les indicaba, es lo que le da esa sensación como chiclosa al momento de consumir. En el caso, por ejemplo, aquí del brazo, es un músculo que tiene que estar en completo movimiento y esfuerzo. Y eso hace que el músculo sea mucho más duro, que las fibras sean bastante duras y eso incide en que los cortes sean un poco más duros. También tenemos unos cortes que le llamamos de dureza media, que no llegan a tener tanta proporción de colágeno, pero tampoco son tan suaves como los de lomo. Aquí les presentamos los principales cortes en los cuales nosotros consumimos para que ustedes tengan una guía de cuáles son suaves y cuáles son duros. Como podemos observar, dentro de los cortes suaves está el lomo fino, lomo falda, pajarilla y pulpa redonda. El más idóneo, digamos, el más suave sería el lomo fino,
y el lomo falda. Los otros cortes pueden ser un poquito más duros con respecto a este lomo, porque como vimos, el músculo no tiene ningún esfuerzo y eso le hace de una mejor calidad. En cuanto a los cortes de dureza media, fundamentalmente está el lomo de aguja. Este es un corte que se puede procesar bastante bien, pero obviamente sí tiene mayor dureza con relación a los otros lomos. Y en cuanto a los cortes duros, principalmente está el pecho, el salón, costilla y vacío, que fundamentalmente van a estar ubicados en el pecho del animal. Estos se caracterizan sí por una alta dureza y se recomienda por lo general su cocción al vapor para poder lograr mejorar las características de estos cortes. Entonces, aquí también les mostramos una guía en donde están los principales cortes de carne y les sugerimos algunos métodos de cocción. Entonces, como les había dicho, todo lo que son cortes suaves se puede sugerir parrilla, frituras o también al horno. Los que son de dureza media, lo más aconsejable sería en agua de ebullición o también la fritura, cuidando que no tengan espesores muy grandes. Y en todo lo que son cortes duros, lo mejor es la olla de presión por las temperaturas altas, el agua, es decir, cocciones más bien de tipo húmedas, y al horno, porque como les decía, ahí nosotros podemos garantizar que tenemos tiempos prolongados de cocción. Ahora vamos a ver otros métodos que son interesantes y que podemos hacer en la casa. Por lo general, las personas buscamos suavidad y terneza en los cortes de carne, pero como vimos, no todos los cortes de carne son suaves. Entonces, este en realidad es un desafío para la industria cárnica y se han desarrollado algunos procesos que nos permiten mejorar esta característica. Dentro de estos encontramos la tenderización, que no es más que un ablandamiento de la carne. Este procedimiento se puede hacer por diferentes métodos. Dentro de estos están los químicos, los enzimáticos y los mecánicos. Todos ellos los podemos hacer a nivel casero. Entonces vamos a empezar con la tenderización química, en donde vamos a utilizar como agente químico el bicarbonato de sodio. Este químico lo que nos ayuda es aumentar el pH de la carne de tal manera que podamos lograr una mejor suavidad en la carne como tal. Y en realidad es un proceso bastante sencillo. Utilizamos 5 gramos de bicarbonato de sodio en 500 mililitros de agua. Con esta proporción es suficiente y lo que vamos a hacer es sumergir la carne en esta preparación. Le dejamos en reposo por 2 horas a condiciones de refrigeración y algo importante es que antes de consumir se enjuague bien la carne para evitar cualquier rastro del bicarbonato de sodio porque les puede dar un sabor diferente. Otro de los métodos entonces es la tenderización enzimática. Principalmente para esto utilizamos enzimas proteolíticas. Estas enzimas proteolíticas lo que hacen es romper las fibras de la carne de tal manera que resulta mucho más suave. Principalmente aquí vamos a utilizar las enzimas que son de origen vegetal. Por ejemplo, la piña, la papaya, el kiwi e incluso el higo. Todas estas frutas contienen estas enzimas que nos ayudan a ablandar la carne. Es bastante sencilla su aplicación. En el caso de la papaya, la enzima principalmente está en la corteza, porque ahí es en donde está el látex. En este caso, entonces, nosotros podemos retirar la corteza y utilizarla para hacer el ablandamiento. En el caso de la piña y del kiwi, principalmente se encuentra en la pulpa de la fruta. Entonces, vamos a utilizar, en este caso, directamente la fruta. El método es bastante sencillo. Vamos a obtener los extractos de las frutas, le ponemos sobre la carne y le dejamos en reposo. Si es que esa temperatura ambiente le podemos dejar por 45 minutos. En el caso de que sea a temperaturas de refrigeración, con 12 horas es suficiente. Aquí hay que tener mucho cuidado con los tiempos de acción de las enzimas porque son muy eficientes y puede haber una sobretenderización. Si, por ejemplo, le dejamos a temperatura ambiente por 2 horas, 3 horas, esa carne se puede transformar realmente en un puré porque hay un rompimiento excesivo de las fibras de la carne.
Entonces, como ven, en este caso, la corteza, lo que vamos a hacer es eliminar la corteza de la papaya y le vamos a licuar con una proporción de agua, de tal manera que nos quede un zumo con esta enzima. En el caso del kiwi y de la piña, le vamos a poner la pulpa de la fruta y podemos utilizar estas fundas Ziploc. Entonces, le dejamos a la carne en contacto con las enzimas por un tiempo de 45 minutos, es suficiente, a temperatura ambiente, y tenemos ya los resultados esperados. De igual manera, antes del consumo le tenemos que lavar bien para que no tenga sabores extraños la carne que vamos a preparar. Por otro lado, también podemos tener una tenderización mecánica. En este caso, el objetivo va a ser romper las proteínas fibrilares de la carne, pero por acción mecánica. Entonces, como ven, aquí hay estos martillos de carne que los encontramos en el comercio. Aquí hay que tener mucho cuidado de no romper al tejido, porque si no, obviamente, nuestra carne va a perder mucho su estructura. Otro de los procesos que les queríamos compartir es el marinado. El marinado es una técnica de sazonado que nos permite obtener algunas ventajas en nuestras carnes. Por ejemplo, podemos obtener carnes mucho más blandas, podemos aromatizar y otorgar sabores diferentes y además podemos aumentar los tiempos de vida útil porque pueden tener una importante acción bacteriostática. Cuando nosotros vamos a desarrollar un marinado, por lo general tienen que estar presentes estos tres elementos, que son el aceite, un ácido y un elemento aromático. Y vamos a ver que cada uno de ellos van a ir cumpliendo una función importante en el marinado. Por ejemplo, en el caso de los ácidos, estos nos ayudan principalmente a suavizar los tejidos de la carne, porque al bajar el pH nos permite hacer como una desnaturalización de las proteínas y esto nos ayuda a que se suavicen algo los tejidos. Por otro lado, cuando las fibras están más abiertas, permite la penetración de los sabores de la carne. Entonces, en este caso, cuando yo utilizo un ácido, yo puedo tener más rápido la absorción de los condimentos. Ahora, algo muy importante es controlar las dosis. Si se adicionan muchos ácidos en la carne, puedo dañar la textura porque las fibras se van a ir mucho y la textura de la carne va a cambiar muchísimo. Otro de los elementos que tenemos entonces es el aceite. Estos principalmente se utilizan para aumentar la carne y adicionar sabor. Mientras tengamos unos cortes muy magros, como por ejemplo la pechuga de pollo o el lomo fino, son cortes que si bien son suaves, por otro lado no tienen mucho sabor. Entonces, lo que se aconseja es utilizar algo de aceite, porque la grasa es lo que le va a conferir el sabor a la carne. En este caso, si es que, por ejemplo, nuestro corte de carne ya tiene un alto contenido de grasa, como podemos ver en esta imagen, no sería necesario adicionar un exceso de grasa, sería suficiente, pero si los cortes son muy magros, como les mencionaba, la pechuga de pollo, aquí sería sí recomendable adicionar algo de grasa para mejorar el sabor. Otro de los elementos que tenemos es la sal, y la sal en realidad es clave en todo lo que son procesos de marinado y van a cumplir diferentes funciones, como primero, la sal nos ayuda para aumentar la vida útil de nuestros productos porque disminuye la actividad de agua, es decir, que el agua que tiene la carne se vuelve un agua que no es disponible para el desarrollo de microorganismos, entonces nos ayuda a mejorar la estabilidad. También nos ayuda a mejorar el sabor, obviamente, de la carne, nos ayuda a que sea mucha más jugosa, porque la carne es capaz de mantener dentro de la matriz el agua propia de la carne y por lo tanto se le siente mucho más jugosa cuando se la consume. Y por otro lado, nos puede ayudar a vehiculizar algunos condimentos, es decir, favorece la penetración de los sabores, lo cual nos ayuda mucho en los procesos de marinado. El otro elemento que tenemos son las especies y condimentos. Estos elementos principalmente nos ayudan a conferir sabor y aromas.
No obstante, también hay varias investigaciones que demuestran que todas estas hierbas contienen unos aceites esenciales que son como unos antimicrobianos naturales, y el hecho de que nosotros incluyamos dentro de nuestra carne, por ejemplo, el romero, el orégano, el tomillo, estamos dando estos antimicrobianos y por lo tanto va a tener un mejor tiempo de vida útil nuestro producto, sin tener que utilizar químicos, sino más bien utilizando cosas de tipo natural. Entonces es una muy buena opción. Ahora vamos a ver el proceso de marinado, que en realidad es bastante sencillo. La proporción que podemos utilizar por lo general es de 100 mililitros en 1 libra de carne. Más o menos con esa proporción funciona bastante bien. Entonces, lo que vamos a hacer es primero tener todos los ingredientes que vamos a utilizar, que ya vamos a ver algunas fórmulas, y vamos a mezclar con cuidado, viendo que se homogeneice bien todos los ingredientes. Una vez que tenemos la mezcla lista, podemos utilizar estas fundas Ziploc, en donde vamos a poner la carne con nuestra solución para el marinado. Desagitamos bien y tratamos de eliminar todo el oxígeno posible de la carne. Posteriormente podemos almacenar bajo condiciones de refrigeración o congelación. Si nosotros guardamos en condiciones de refrigeración, lo recomendable es dejar actuar por lo menos 1 hora y máximo 24 horas antes de la cocción. Por otro lado, si utilizamos la congelación, en este caso nos puede durar hasta 3 meses, lo cual es una muy buena ventaja actualmente porque en tiempos muy cortos podemos tener lista la carne ya para la cocción. Después del marinado se puede cocinar la carne, por ejemplo, al sartén, a la parrilla o en la plancha. Con cualquiera de estas nos funciona muy bien. Aquí les pusimos una receta, por ejemplo, de un marinado fajita, el cual funciona bastante bien en todo lo que es pollo. Y como vamos a ver, tenemos los elementos que antes mencionamos. Tenemos el limón, que sería nuestro elemento ácido. Tenemos el aceite de oliva, que sería la grasa, ¿no es cierto? Y tenemos los condimentos que vamos a utilizar. Esta receta funciona bastante bien con pechugas de pollo porque utilizamos aceite de oliva y también jugo de piña, que en algunas ocasiones la pechuga de pollo puede ser bastante seca y esta nos ayuda para que sea mucho más jugosa y mucho más suave. También les presentamos un marinado chimichurri, que este funciona muy bien con la carne de cerdo y la carne de res. Se pueden aplicar para, por ejemplo, asados, y estas principalmente se utilizan en carnes que sean más económicas, no tanto con un lomo, sino podemos ver cortes alternativos como una pulpa redonda, pajarilla, que son cortes más económicos. Si nosotros hacemos el proceso de marinado y después le pasamos, por ejemplo, a la parrilla, tiene un buen efecto a un costo mucho más bajo si comparamos, por ejemplo, con un lomo fino. También les presentamos una fórmula para el desarrollo de una hamburguesa que es súper sencilla. Más o menos la proporción es 500 gramos de carne molida con un huevo, 2 cucharadas de miga de pan o harina. Aquí podemos mezclar la miga de pan y también la harina y nos funciona también bastante bien. La sal, que no puede faltar, y bueno, la parte de especies ya es un poco al gusto. Pueden utilizar cebolla, ajo, pimienta, pero eso ya va un poco al gusto de quien esté preparando. El proceso de elaboración también es muy sencillo. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es principalmente tener los ingredientes que vamos a utilizar. Después vamos a mezclar todos ellos y vamos a formar una masa homogénea con la carne. Después, lo recomendado, una vez que ya tengamos la masa, es hacer un porcionado, de tal manera que estas hamburguesas sean lo más homogéneas posibles para que en el momento de la cocción sea mucho mejor. Si tienen unos formadores de hamburguesas, mejor, o lo pueden hacer manualmente. Y después le van a separar cada una de las hamburguesas con estos papeles encerados que nos ayudan que al momento de la descongelación sea bastante sencillo y no se dañen nuestras hamburguesas.
Lo recomendable es que más o menos se apilen unas 5 hamburguesas por cada funda y de ahí le podemos llevar a congelación siempre con la precaución del lote y puede durarnos alrededor de 3 a 4 meses sin ningún problema. Y lo que sí hay que tener cuidado al momento de la congelación es que no se pongan alimentos encima para que no se nos dañe. En el caso de la hamburguesa no es necesario descongelar antes de la cocción, sino se puede hacer la cocción directamente congelado, no hay ningún problema. Con esto terminamos nuestra presentación. Espero que les haya gustado y cualquier duda o inquietud estamos a las órdenes. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, María Alicia, Mónica, les agradecemos mucho la participación. Les pedimos nuevamente 1000 disculpas por estas personas tan desagradables que se meten a las conferencias. Y bueno, vamos a tener que comenzar a hacer restricciones para el ingreso nuevamente, porque no se puede con este tipo de personas que no están interesadas, sino que molestan. Pero bueno. Muy aparte de eso, creo que ha sido una charla bastante interesante, muy ilustrativa de lo que podemos hacer con los productos cárnicos que tenemos en la casa y les agradecemos mucho la participación. Carolina nos va a ayudar con unas 2 o 3 preguntitas. No sé si alguien más tiene preguntas, por favor, si nos hacen por el chat, se los agradecemos. Ingeniera, bueno, Pamela Ascanta pregunta, de acuerdo al cuadro de la FDA, el bistec y las chuletas duran más días en refrigeración. ¿Por qué sucede esto? Bueno, principalmente en el caso de los bistecs, cuando hay una carne que tenga hueso, es mucho más fácil el deterioro. El hecho es de que cuando tenemos hueso, quiere decir que los vasos linfáticos estuvieron muy cercanos y por lo tanto puede darse una contaminación más fácilmente. Entonces, cuando nosotros tenemos carne pura, por así decir, es mucho mejor la conservación. Es por eso fundamentalmente. Por ejemplo, en el caso del pollo, cuando se le almacena el pollo entero, dura menos tiempo principalmente por eso, porque está con hueso y eso hace que sea más perecible. No sé, Mónica, si hay algo más que quiera acotar. No solo eso, justamente el hueso es un factor importante a tener en cuenta en lo que es refrigeración y congelación de las carnes. Listo. La siguiente pregunta es de José del Carmen. Dice, realiza una consulta en España y parte de Europa. La carne, los bistecs o entrecortados, ellos se los come vuelta y vuelta cuando es en la parrilla y al servirlo están con la sangre pura aún. ¿Qué se debería hacer en estos casos? Bueno, ahí como les mencionaba, cuando hacemos la cocción, el término de la cocción depende mucho del tipo de carne. Si yo estoy segura que nuestra carne tiene una buena inocuidad, que sea por lo general un lomo entero o por ejemplo un corte entero, no hay ningún riesgo de inocuidad porque en este caso la carne en el interior no debe tener microorganismos. Cuando sí debemos tener más cuidado de la cocción es en las carnes que son manipuladas. Por ejemplo, carnes inyectadas ya pueden tener mayor riesgo y ahí sí no sería recomendable los términos medio o término 3/4 porque sí puede haber un riesgo de inocuidad. Listo. Otra pregunta de parte de Michelle Méndez. Si es que la carne empacada al vacío en sus empaques hay un líquido blanco. ¿Qué significa esto? Tal vez. Bueno, no sé, Mónica, si quiere ahí compartirnos algo. Sí, puede ser que la carne ya desprendió sus jugos y el vacío por alguna manera se ha perdido. Por eso puede ser que se ve líquidos blanquecinos. Siempre la carne tiene sus líquidos, a pesar de que está empacada al vacío, se va a ver algo de líquido dentro, es normal. Pero si son líquidos que ya no son de colores normales, podría ser o que la carne está muy inyectada y ya está soltando todo el agua o algún tipo de deterioro en la carne.
Sí, y en el caso de empacado al vacío, ahí principalmente lo que puede proliferar son bacterias ácido-lácticas. Entonces, estas por lo general sí puede tener como un líquido lechoso por la misma producción. Entonces, sí sería importante ver si es que ya tiene, como dice Mónica, un olor desagradable, un aroma más bien de tipo ácido, quiere decir que ya tuvo una contaminación y no sería óptima para el consumo. Muchas gracias. De ahí, Ricardo Carrillo pregunta, mencionaban que se puede lavar con una solución de cloro. ¿En qué proporción se debe utilizar? Bueno, las carnes no se lavan con soluciones cloradas. Es para desinfección de utensilios. Entonces, con un cloro comercial, que aquí en el Ecuador es más aproximadamente del 5%, diluirlo a un 1%, ya es una concentración bastante fiable para desinfección. Muchas gracias. Otra pregunta es, en el caso de vísceras de pollo o de res, ¿el tiempo de conservación es el mismo que en las carnes? Bueno, por lo general todo lo que son vísceras hay que tener mucho más cuidado porque son mucho más perecibles. Lo importante es que las vísceras, si por ejemplo le vamos a refrigerar, estas van a durar menos tiempo, pero lo importante es que hayan sido lavadas bien porque hay algunas vísceras que pueden haber estado en contacto con el tracto intestinal y el tracto intestinal tiene todo, tiene una contaminación altísima. Una pregunta de parte de Ana Puma. ¿Cómo se puede saber la cocción adecuada para las vísceras o comúnmente conocidas como tripa miski? Bueno, también ese tipo de carnes, un termómetro nos ayuda bastante bien para ver la temperatura de cocción interna. Pero si no tenemos o se hacen a la parrilla a veces o la tripa mishki como tal, que se consume como una comida que se vende en la calle, pues sí se debe tener cuidado porque es parte del intestino. Entonces, incluso tiene una grasa Sí, eso voy a en la hacer. parte interior que si eso no está tratado adecuadamente, sí puede causar problemas. Entonces, el punto de cocción es cuando ya no desprenda líquidos y se ve que está totalmente seca y esa grasa no se ha llegado a solidificar, porque a la gente le gusta que eso esté con esa grasa blanda. Sí, en el caso de vísceras hay que tener mucho cuidado, ahí sí tenemos que llegar a una completa cocción. Listo. Luego tenemos la pregunta de Michelle Méndez que dice, ¿hay alguna norma de inocuidad respecto a la conservación de carnes? La normativa ecuatoriana para todo lo que son productos cárnicos es la INE 1338. Esa habla todo lo que son carnes frescas y productos cárnicos como tal. Esa sería la normativa que nos rige para todo lo que es carnes. Otra pregunta y ya de las últimas, ¿se puede consumir la carne cuando está en un color de metamioglobina? A ver, la metamioglobina se forma porque la mioglobina de la carne se unió con algo de oxígeno. Cuando nosotros hacemos un proceso de cocción, estas coloraciones van a cambiar completamente porque las proteínas mismas de la carne, al momento de tener contacto con el color, se desnaturalizan y cambian. Entonces, sería muy difícil consumir una carne con el color de la metamioglobina, porque como le digo, el calor ya desnaturaliza la proteína y es muy difícil que encontremos en esa forma, en forma de oximioglobina. Ya, y la última pregunta de la charla sería, ¿es cierto que la carne adobada puede durar por un tiempo mayor siempre y cuando se almacene en una cámara fría? Sí, efectivamente, como vimos, puede durar más que una carne fresca sin ningún tipo de marinado, por el hecho de que tiene sal, de que tiene ciertos condimentos que les da un efecto bacteriostático, pero siempre y cuando tenga condiciones de refrigeración o congelación.
Yo no recomiendo mucho almacenar la carne marinada bajo refrigeración si quiero extender el tiempo de vida útil, porque después de 24 horas, como tiene ácidos, la carne comienza a cambiar mucho la textura. Si yo quiero dejar más bien por tiempos más largos, yo recomendaría netamente congelación, en el cual de 3 a 4 meses me dura bien, pero al ambiente tampoco no se extiende muchísimo. Gracias, María Alicia. Había una última pregunta, no sé si leyeron esta de la congelación de Natalia Molina. Carolina. Ya le busco, ingeniero. Ya. Yo la leo, yo la leo. Ok. ¿La congelación de la carne solo se congela el agua o en su defecto se congela también el resto de componentes, proteínas, etcétera? Y si en dicho caso que solo se congela el agua, ¿en qué estado quedaría el resto de los componentes? Gracias. Bueno, en un proceso de congelación, en realidad, efectivamente, el agua es lo que se congela en la carne. Por lo general, ¿qué pasa con el resto de compuestos, las proteínas, las grasas? Estas quedan como tal, no va a haber ningún tipo de cambio, ningún tipo de reacción enzimática porque la misma temperatura va a disminuir. Más bien, por lo general, lo que hace es darse como efectos de concentración de los macronutrientes como las proteínas y esto, pero lo único que en realidad se congela es el agua y al no tener agua el alimento, pues es que dura tanto tiempo, porque el agua es lo que le da, digamos, esta naturaleza perecible a los alimentos. No sé, Mónica, si hay algo más que quiera acotar. Y no, justamente que es el agua disponible que está en las carnes lo que se congela. El resto queda como tal y por eso es importante que la descongelación posterior sea de una manera lenta. Se recomienda también, vi alguien preguntaba cómo se descongela, entonces la carne se debe, lo mejor es dejar en refrigeración de 12 a 24 horas para que sea un descongelamiento lento, o el microondas también funciona bien si es que se lo va a consumir, se lo va a preparar inmediatamente, justamente para que no se pierdan los nutrientes y los sabores de las carnes. Listo, muchas gracias. Bueno, había una pregunta, una última pregunta que vamos a leer ya para culminar. Nos preguntan si al momento de congelar la carne o frutas o cualquier alimento hay pérdida de la descomposición de la carne. Los microorganismos que están ya presentes en la carne lo que hacen es ponerse en un estado de aletargación, bajan su metabolismo. Sin embargo, si la carne ya estuvo deteriorada y congelamos, ese deterioro se queda, no se va a perder. Sí, sí, exactamente. No se pierde si está deteriorada, está deteriorada. No Sí. Eso. Si se puede poner en agua para descongelar, ¿en la misma funda o sin funda? Debe ser, primero el almacenamiento tiene que ser en una funda sellada herméticamente. Entonces, al poner en agua para descongelar, tiene que ser en agua corriente. No podemos dejar sumergida la carne y más aún si es que no está en una funda hermética, porque el agua de descongelado va a ingresar a la funda y va a ser un riesgo para nuestra carne. Entonces, se recomienda, si se descongela en agua, que sea en agua corriente o cada cierto tiempo cambiar el agua del recipiente donde está sumergida nuestra carne dentro de su funda hermética. Listo, muchas gracias. Sí, es súper importante que sea hermética porque incluso se puede perder ciertos componentes nutricionales que sean hidrosolubles. Entonces, como Mónica dice, tiene que ser hermética de tal manera que yo preserve de alguna forma la mayor cantidad de nutrientes. Listo. Sí, existe otra pregunta de parte de Daniel Sánchez. Dice, ¿qué tipo de corte se recomienda ahumar? En el caso del ahumado, por ejemplo, se puede utilizar diferentes cortes, no hay problema si es que son duros, porque en este caso, como yo les explicaba, va a ser un proceso bastante largo en donde permite esta conversión del colágeno a gelatina. Se puede utilizar, por ejemplo, cortes ya sea de brazo o de pierna, porque no hay problema. En este caso no tiene que ser un lomo, porque igual va a ser un proceso largo que nos permite ablandar la carne.
Listo, muchas gracias, Mónica y María Alicia. Creo que ya hemos terminado. Les agradecemos mucho. La próxima semana vamos a tener unas nuevas charlas que se van a dictar. Les agradecemos mucho. Nos han acompañado desde México, desde Colombia, de Nicaragua, de Bolivia, de Perú, de distintas partes de Guayaquil, de Quito, bueno, de Ibarra, de todas partes, de Riobamba también han estado, entonces de Manabí, les agradecemos muchísimo. Y pues los esperamos para nuestras próximas charlas. Por favor, manténganse en contacto con nuestras páginas de tanto del Facebook, Ingeniería en Alimentos UDA oficial, y también con la de Instagram, Ingeniería en Alimentos UDA. Estamos siempre enviando información acerca de las charlas que tenemos todas las semanas. Muchas gracias, les agradecemos y que pasen muy bien. Buenas tardes.